Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para seguir conversando sobre esta crisis energética. Ahora hay estos horarios que se comunican de nuevos cortes, en donde se aumenta desde hoy varias horas los cortes de energía. Y es que en menos de 2 días el gobierno pasó de anunciar un apagón a escala nacional para el miércoles 18 de septiembre en razón de un mantenimiento preventivo, según se dijo, de las instalaciones eléctricas, a tomar la decisión de programar cortes de luz desde el domingo hasta el jueves, por lo menos con una duración de más de 8 horas consecutivas cada día. Esto debido a esta grave estiaje que afecta al país y la falta de más incorporación de generación eléctrica. Así pues, estamos viendo racionamientos que serían desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ahora se aumenta también el horario de la tarde. Y bueno, también el sector empresarial recibió el último anuncio con sorpresa y preocupación. Esto por las pérdidas económicas que habrá, así como por las posibles repercusiones en materia de seguridad. Y bueno, se estima, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil estima que cada hora de falta de energía en el país puede representar una pérdida de alrededor de 12 millones de dólares, una situación muy compleja para el sector productivo del país. Estamos con Roberto Aspiazu, a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias, Roberto. Y bueno, esta situación que estamos viviendo, sí, es un estiaje, una situación de sequía muy compleja, que no llegan las lluvias y la situación eléctrica se complica, pero a la par de esto, y la demanda energética ha seguido creciendo conforme pasan los años, y los gobiernos que han venido pasando, pues han estado cruzados de brazos, comprando energía a los vecinos y poco más, pero ¿qué pasa con la situación eléctrica energética de nuestro país, Roberto? Ahora con este estiaje, pues como que se van transparentando las cosas, ¿no? Gracias por la entrevista. En realidad esto tampoco es que nos toma por sorpresa. Venimos hablando de esto por lo menos 2 meses a la fecha. De hecho, lo hicimos anteriormente en abril del presente año, cuando ya tuvimos un ciclo de apagones, de manera que nada nuevo bajo el sol. Sabemos que frente a un escenario de estiaje que empezó ya hace casi 2 meses, íbamos a tener una emergencia de esta naturaleza, porque la capacidad que tiene el gobierno para la contratación emergente de unidades de generación térmica es hasta cierto punto limitado, porque en condiciones normales son unidades que frente a pedido requieren 9 meses entre que se firme el contrato y están operativas en el país, no antes. Entonces ahora toca ver cómo se hace una programación que permita la contratación emergente de unidades más bien pequeñas, no de 20, 40 megavatios, sino de 3, 4 megavatios, para poder suplir la emergencia. Igual se lo tiene que hacer indiscutiblemente, pero hay que pensar por qué estamos en esta situación. Y la respuesta es porque el modelo es total y absolutamente estatista. Históricamente lo ha sido. Se ha afianzado con la Constitución de Montecristi, que solo por excepcionalidad permite la participación del sector privado en los sectores estratégicos, y sin duda esa es una debilidad del sistema, no solamente coyuntural, sino estructural, porque no está habiendo suficientes inversiones en el país en lo que tiene que ver con el desarrollo del Sistema Nacional de Electricidad. Bueno, justamente hace más o menos un mes se hablaba de esta crisis del sector eléctrico, y el gobierno pues ya declaraba la emergencia en el sector eléctrico porque se sabía esta inminente llegada del estiaje que ya llegó, y usted ya mencionaba, Roberto, sobre esta transición que debe hacer de un modelo menos estatista de generación eléctrica. Ahora, ese camino, ¿cómo se logra o cómo se llega sin que esto también afecte a la gente con una energía eléctrica demasiado costosa? El problema pasa porque desde el punto de vista normativo nosotros tenemos tarifas reguladas, tenemos una demanda regulada a través del Plan Maestro de Electrificación, y desde luego esa visión de que desde el Estado se lo controla todo, incluido el tema de cómo va a sobrevenir la demanda en el futuro. Evidentemente esa es una política pública que tiene que ser reformulada en la medida que no... eh, queramos que esto continúe repitiéndose el año venidero, y desde luego manejamos y repitamos el mismo discurso. Entonces, para mí esto
tuvo una oportunidad en la ley que denominaron antiapagones, pero No más ahí apagones. básicamente lo que se hizo es permitir que la Ujú, tarifa cargue en un momento determinado el valor de la ujú. amortización de los activos que actualmente tiene el Sistema Nacional de Electricidad, que como ya lo veníamos mencionando, es básicamente del Estado, ¿no? Digamos Claro. de CELEC, de Transelectric, de CENEL, que tiene 11 distribuidoras, y de las compañías de economía mixta, que son mayoritariamente del Ministerio de Energía y Minas, que son en total 9. Es como está estructurado, a Ujú. grosso modo, el sector eléctrico. Aparte, hay unos pocos generadores hidroeléctricos privados para que se denominan de autogeneración para sus propios Ah, consumidores, y hay otros dos esquemas de apertura para la participación privada restringidos que se denominan de eh, generación distribuida de hasta 10 megavatios, siempre y cuando esos proyectos no estén contemplados en el Plan Maestro de Electrificación. Y hay otra regulación que permite hasta 2 megavatios en proyectos de energías renovables no convencionales para autoconsumo. Es más o menos como está a grandes rasgos el esquema, y destacando que el año pasado el promedio de generación hidroeléctrica fue del 85% de la demanda nacional. Por eso es que estamos muy claro, dependemos desprotegidos, mucho de dependemos energía de... demasiado del agua, si Ujú. llueve o no llueve, y necesitaríamos tener un parque termoeléctrico que nos permita, en condiciones excepcionales como esta de sequía, Ah, poder generar por lo menos el 50% del total con unidades termoeléctricas, y eso realmente no se da el escenario. En la actualidad tenemos instaladas unidades termoeléctricas por unos 1.570 megavatios, y como tiene Colombia, por ejemplo, que usted ha dicho que Colombia va a suplir esto con sus Colombia tiene esa termoeléctricas. capacidad precisamente. En condiciones de emergencia, ellos generan el 50% termoeléctrico, y con lo que han podido recuperar en embalses, más o menos el resto. Ellos están un poco más adelantados con nosotros en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, Mm. que es por donde nosotros tenemos que empezar a movernos, porque eso son proyectos con inversión Ahora, privada, ¿por qué no es Colombia sí inversión logra estatal. hacerlo, Ecuador no? ¿Qué le faltó al Ecuador para no tener que estar en esta situación? Bueno, nosotros tenemos un bloque de energías renovables no convencionales ya adjudicado desde algún tiempo atrás. Las primeras adjudicaciones del proyecto Villanaco 3 y del Aromo se remontan a diciembre de 2020, pero curiosamente no son proyectos que en este momento están en fase de construcción. Todavía Se no se quedaron en coloca papel. la primera piedra, básicamente porque ahí ha habido un problema respecto a la garantía de pago a través de un esquema de fideicomiso que fue objetado por las distribuidoras, en parte porque las distribuidoras operan con tarifas reguladas y subsidiadas. Es parte del problema estructural. Entonces, por ejemplo, para el presente año tenemos previsto que la tarifa promedio sea de 9 centavos el kilovatio hora. Y evidentemente, frente a proyecciones que se han hecho respecto a cuánto verdaderamente costaría esa energía sin subsidio, resulta de que debería costar 15,1 el kilovatio hora. Casi el doble, ¿no? Desde luego, considerando el factor de amortización de los Ujú. activos, es decir, donde se han realizado inversiones Claro. con préstamos que tienen que ser amortizados inevitablemente. Ahora, si se retira ese factor, pues el monto de la tarifa debería estar como en 11,4 kilovatios hora, el costo de la energía. Pero finalmente nos manejamos en escenarios en donde los subsidios están en rangos entre 590 y 1.540 millones de dólares. Ahí hay un problema estructural, pero hay una cuestión que también es muy importante: es que nosotros no tenemos un costeo en base a la eficiencia de la energía. ¿A cuánto están, a qué costo están generando los autogeneradores que tienen proyectos hidroeléctricos y que entregan para su propio consumo, pagando desde luego una tarifa por Claro. la transmisión, la distribución y comercialización? En fin, ese es uno de los temas que hay que ponerlo sobre la mesa para ir encontrando un modelo mucho más racional respecto al que tenemos actualmente, y que tiene definitivamente que ser cambiado.
Ahora, ¿por dónde empezar, Roberto? Porque claro, lo que hace el gobierno es un poquito apagar estos incendios, trae esta barcaza turca, esta contratación que también ha sido cuestionada. Bueno, ¿qué tan efectivo es eso? Por ejemplo, también le ha pedido a la empresa privada, al sector privado, que aporte con energía, encendiendo sus generadores y bueno, de alguna manera tratar de apagar estos incendios que están. Frente a la emergencia no queda otra sino apelar a ese tipo de generación que puede estar disponible en cuestión de pocas semanas y la peor energía es la que no se tiene. Entonces, que sean barcazas o no, no es un escenario ideal porque finalmente ahí se paga un alquiler alto y Claro. después de un determinado plazo de año y medio, esas barcazas se retirarán, se habrá invertido tanto más de lo que supondría disponer de una infraestructura con la misma capacidad de generación permanente, pero no la vamos a tener. Entonces, desde ese punto de vista, es contraproducente. Pero ante la emergencia, ¿qué otra opción tenemos sino tratar de armar unidades de generación termoeléctrica de forma emergente, aparte de la barcaza, que eso sí va a quedar? Pero desde luego, mismo en una contratación pública en escenario de emergencia, tampoco esa energía va a estar disponible de la noche a la Así es. mañana. Hay que firmar los contratos, las compañías adjudicadas tienen que presentar garantías de fiel cumplimiento, que a veces demoran un tanto y no es una cuestión de la noche a la mañana, de forma tal de que hoy día estamos ante el dilema de que tenemos que reflexionar seriamente sobre qué vamos a hacer hacia futuro. La ley antiapagones, decía, aprobada en enero del presente año, tuvo una virtud y es que por primera vez se abrió la posibilidad de inversión privada los segmentos de transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Pero las reglas del juego, de cómo se daría la participación del sector privado, eso no está definido y yo todavía no conozco ningún proyecto que en este orden se esté dando. Pero en todo caso, hay un paquete de una decena de proyectos de energías renovables no convencionales que deberían ya estar comenzando a construirse. Eso es lo que está Ujú. desfasado y desde luego dar otros pasos como por ejemplo hacer una nueva convocatoria al segundo paquete de energías renovables no Ah, convencionales, que eso suma 1.000 megavatios, lo que quiere decir que en un plazo de 2 años a la fecha, nosotros sí. en energías renovables no convencionales, debido a esa licitación o ese par de licitaciones, tendríamos disponible 1.800 megavatios, más de lo que en este momento estamos queriendo de alguna manera contratar de manera emergente. Se habla ya de 1.400 megavatios en total. Eso sería algo importante hacer. Bueno, tantas opciones que se tienen y que se tienen que ya tomar cartas en el asunto, amigos. 7:57, estamos con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Hay otro tema que se ha puesto sobre la mesa y es el gas que se quema todos los días en los mecheros de los campos petroleros, por ejemplo. Ahorita está desperdiciándose, pero podría servir para operar a un menor costo las termoeléctricas, justo pues cuando este nivel de los embalses de las hidroeléctricas sigue en picada. Y lamentablemente no se ha hecho nada para aprovechar ese gas y lo que podría pasar es que, claro, se siga comprando diésel que resulta costoso y esto se quede ahí desperdiciándose. La gente no toma conciencia sobre la gravedad del tema que usted me está planteando, pero para tenerlo en equivalentes barriles de petróleo, nosotros quemamos todos los días 25.000 barriles. Imagínense. Wow. Y realmente de la veintena de campos que hay en la Amazonía, casi todos están quemando gas natural, con unas pocas excepciones, porque sí debo destacar que del lado de la iniciativa privada ya se vienen desarrollando proyectos y algunos de ellos han comenzado a estar operativos desde finales del año pasado, principios de este año, de forma tal de que inclusive hay bloques petroleros donde las empresas privadas están entregando excedentes al Sistema Nacional Interconectado y ya han dejado de generar a diésel, lo cual es una buena noticia. Pero este es un aspecto adicional de cómo con el suficiente tiempo no se previó la necesidad de que la industria petrolera esté conectada al Sistema Nacional Claro. Interconectado, que es como ha debido funcionar esto y no con unidades independientes en los distintos campos que básicamente funcionan con diésel y con fuel oil caro y subsidiado. Así es. De manera tal de que esa es una asignatura pendiente, es una pena que la licitación que se hizo durante el gobierno anterior para hacer una adjudicación a fin de armar 3 clústeres
con el propósito de aprovechar el gas natural se haya caído. Ese era un proyecto como de 715 millones de dólares. Y bueno, pues ahora, como le digo, la gente tampoco es que se queda cruzada de brazos. Y ya hay proyectos que en este orden vienen desarrollando algunas empresas, incluidas aquellas, por ejemplo, que han sido adjudicadas Ujú. en Intracampos uno, que están comenzando a producir ya petróleo, que eso es interesante y una cosa poco conocida, pero debido a la falta de infraestructura de transporte, dígase, de oleoductos, lo están haciendo en un primer momento con tanqueros, pero de todas maneras es un factor que está contribuyendo a Claro. evitar la continua caída de la producción petrolera por una suma de factores que incluyen el robo de combustibles y de crudo. Bueno, importante esto. Ahora, mientras está sucediendo toda esta situación de crisis en la que tendremos toda esta semana cortes importantes de más de 8 horas quizás, ¿y qué es lo que emergentemente tendría que hacer el gobierno, además de este tema de la barcaza que, bueno, mal o bien está ahí intentando funcionar? El gobierno ha dicho que va a traer más barcazas, que va a activar también otro tipo de soluciones emergentes, pero ¿qué otras opciones se tendría que hacer mientras seguimos esperando que llueva? Yo pienso que hay que reformar la LOSPE, la Ley Orgánica de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, que se lo hizo con la ley antiapagones de enero pasado, pero ya hemos comentado suficiente de que eso fue algo Claro. incompleto y con mucho respondió a una visión de la burocracia para la propia burocracia, excepto algunos aspectos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista, pero evidentemente hay que apuntar hacia reformas más sustanciales que, como decía hace un momento, abran los espacios para que el sector privado pueda invertir y participar de una manera más protagónica que actualmente respecto a generación, pero no solamente es un problema de generación, hay problemas también de transmisión con las subestaciones y en la comercialización y distribución. O sea, es un problema más complejo que Así únicamente es. limitarlo, acotarlo a generación. Eso es lo más visible, pero tampoco es que, El por tema de ejemplo, transmisión es importante porque el hemos tema de hablado con transmisión es expertos aquí importante. en esta red, decía, por más que se genere más, el sistema no es lo suficientemente robusto. Entonces, si es que le metemos más energía, más Es kilovatios, correcto. colapsa. Correcto, y no solamente hay un déficit de generación, hay un déficit de transmisión y hay que Así hacer es. inversión también en ese sector. Igualmente en las líneas de distribución hay problemas con las subestaciones porque los transformadores Es que tienden a se estar cae un árbol o alguien continuamente, comete un error no, humano y se va la energía en están todo el país. sobrecargados. Muchos de los transformadores, Ujú. los transformadores del país, por regla general, están funcionando entre 90 y pico y 105% de su capacidad. Entonces, con el inconveniente de que Wow. también por el exceso de carga hay la posibilidad de que estos se desactiven automáticamente, que fue algo que nos pasó hace pocos meses, que de Así es. repente se producían cortes que no estaban programados y es justamente por esta circunstancia que estoy Y ahí anotando. nos dicen, ¿no? Que error humano, que se cayó un árbol y cosas que realmente son inverosímiles, pero que pasa. Es así. En todo caso, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo. Evidentemente no hay cómo echarle la culpa al actual gobierno porque este es un problema de carácter estructural e histórico, pero ya llega un momento en el cual una coyuntura como la que comenzamos a atravesar, hay que destacar este factor, debe servir de motivación para que luego esta reflexión y análisis que hagamos respecto a la problemática sectorial empecemos a tomar las decisiones que corresponden. El problema, como yo lo veo, es que estamos en plena coyuntura Así es. electoral y este momento pensar que la Asamblea Nacional va a tramitar un nuevo ciclo de reformas a la LOSPE, eso no va a suceder porque evidentemente toda la concentración está alrededor de la elección general, pues no solamente que vamos a elegir a presidente de la República, sino a la nueva Asamblea Nacional. Así es, y no es algo menor lo que se viene en febrero en medio de toda esta crisis de energética y, bueno, otras crisis. Yo quiero agradecerle, Roberto, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Bueno, que hay que tener un poco de paciencia y arrimar el hombro, hay que estarse informando todos los días respecto al anuncio de los apagones y tratar de hacer una contribución desde el punto de vista personal, familiar, empresarial, corporativo, para los fines consiguientes.
Gracias a Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Hablamos sobre esta crisis energética, importantes aportaciones para poder a largo plazo salir de esta situación. Gracias, Roberto. Gracias también.